nosotros es un placer inaugurar nuestra ronda de presentación en la Feria del Libro con Rocío Castrillo y con este proyecto ambicioso, valiente y de justicia social total y absolutamente. Rocío ha llevado a cabo un trabajo decía que Rocío llevaba a cabo un trabajo de muchos años de investigación, de recopilación de testimonios y de puesta en común de todo el tinglao enorme, de todo el puzzle que creó el caso del doble crimen de Almonte, que precisamente mañana, si no me falla la fecha, se cumple el 6º aniversario de esa noche tan cruel y de ese crimen sin castigo. Decir que para Pábilo Editorial es todo un reto ver afrontar este proyecto. Ya Rocío, si quiere, contará los pormenores de cómo llegamos al acuerdo, de qué manera hemos trabajado, cómo nos hemos hecho para adelante todas las partes para sacar esta historia a la calle. Y por mi parte, darle la enhorabuena por su valentía y ofrecerle la palabra ahora a Raquel Rendón, prologuista de la obra y periodista especialista en tribunales y en sucesos del diario Vuelo de Información, que será la encargada de presentar a la autora. Insisto, gracias por tu valentía, Rocío, gracias por tu confianza en nuestro sello y ante ustedes, Raquel Rendón y Rocío Castrillo, las protagonistas. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estamos aquí para presentar el libro 151 cuchilladas de Rocío Castrillo. Un arduo trabajo de investigación, con una elaboración bastante compleja también, porque el crimen en sí ya es bastante complicado. Y bueno, yo antes de empezar quería rendir un sencillo homenaje a Miguel Ángel y María, porque al fin y al cabo ellos son los protagonistas de esta historia y los que siguen sin justicia a día de hoy. Bien lo saben los fiscales del caso que andan por aquí en la sala. Quiero empezar también diciendo que, bueno, que el crimen sigue sin castigo. Los que lo conocéis un poco, pues sabéis cómo va la película, y si no, los que no lo conocéis lo vais a encontrar bastante bien explicado en el libro. La familia de las víctimas ha recurrido en este momento al Tribunal Constitucional para que les dé un poco de amparo, el amparo que nos lo ha dado la jurisdicción ordinaria. Esperemos que alguien les escuche de una vez por todas. Y bueno, ellos sinceramente, pese a haber recurrido, sí que son personas que viven sin esperanza, ¿no? Y yo creo que eso, añadido al dolor que ya sienten, es bastante cruel, por así decirlo. La historia del crimen de Almonte merecía ser contada, la verdad. Es una historia sobre la que se han vertido ríos y ríos de tinta en la prensa, de la que se ha hablado muchísimo en televisión, de la que hemos escuchado versiones de todos los tipos y de todos los colores. Pero, sinceramente, y así lo digo, yo he escrito mucho sobre este caso, creo que si hay una historia en la que se compendia bien, de verdad, con un trabajo periodístico serio, objetivo, la historia del crimen de Almonte, es en este libro. Rocío, además, considero que es el mejor heraldo que podía tener esta historia, porque ella, aparte de almonteña, es una periodista de gran nivel, que ha realizado proyectos de investigación bastante importantes, y esa profesionalidad se refleja en el trabajo que ha hecho en este libro. El 6 de septiembre de 2017 nos conocimos, fecha en la que se inició el juicio por el doble crimen de Almonte, que se resolvió un mes después, con la resolución que todos sabemos, con el jurado popular absolviendo al único acusado. Y bueno, durante todos esos días, pues es verdad que estrechamos lazos, ¿verdad, Rocío? Tuvimos la oportunidad de conocernos muy bien, porque al final aquello parecía casi un pequeño gran hermano, ¿no?, en aquella sala. Pablo, que está por ahí, también puede dar fe, ¿verdad?, el fiscal del caso, ¿no?, en el que todos teníamos mucha relación porque pasamos muchísimas horas escuchando pues todos los testimonios que por allí pasaron. Y eso pues ha forjado también una amistad entre nosotras, que mira por dónde, pues bueno, dentro del dolor y del mal trago que ha supuesto este caso para todos, pues por lo menos eso que nos llevamos, ¿no? La verdad es que no se nos pasaba por la cabeza lo complejo y lo complicado que iba a ser tratar la información de este caso. Creo que todos los profesionales que nos hemos acercado a él con decencia, sinceramente, nos hemos llevado bastante varapalo.
Sin ir más lejos, bueno, yo lo sufrí en mis carnes, pero creo que la protagonista hoy es Rocío. Y la propia Rocío, antes de publicar siquiera el libro, cuando estaba terminando de escribirlo, sufrió amenazas de muerte bastante serias y amenazas de violación incluso, que la han dejado bastante preocupada y creo que no es justo, porque lo único que hemos hecho es trabajar. Es una novela, 151 cuchilladas, de no ficción, que está basada en el libro mítico de Truman Capote, A Sangre Fría. Y es una novela de la que yo quiero resaltar, aparte de su excelente labor periodística, también la literatura, ¿no? Tiene mucha literatura, tiene muchos toques líricos, es muy fácil de leer y además me parece muy interesante porque también los personajes, los protagonistas, hablan por sí mismos, ¿no? Ella no necesita casi mostrar ningún tipo de juicio de valor para mostrar lo que es la historia en sí, ¿no? Los protagonistas hablan por sí solos, cada personaje se retrata muy bien a sí mismo, ¿verdad? Y os invito a que la leáis porque de verdad que es, aparte de un gran trabajo periodístico, es una novela excelente, muy fácil de leer y muy interesante, porque creo que hay mucho desconocimiento sobre este caso, especialmente por la intoxicación que se ha ejercido por ciertos bandos, por así decirlo, y creo que aquí está todo contado de una manera bastante objetiva. Por último, pues no quiero despedirme sin volver a recordar a Miguel Ángel Domínguez y a su hija María, una pequeñita de 8 años, que sufrió más de 104 cuchilladas. 105. 105 en total, 49 de su padre, Miguel Ángel, pero ella tuvo que ver además cómo mataban a su padre. Y mañana se cumplen 6 años de este crimen atroz que a más de uno nos ha quitado el sueño y creo que no debe caer en el olvido. Sin más, le paso la palabra a mi compañera Rocío Castrillo. Bueno, muchas gracias a todos. A mí me gustaría empezar precisamente dando las gracias, en primer lugar, a Pábilo Editorial, que apostó de una forma seria y firme por este proyecto, aun sabiendo que podríamos enfrentarnos a más de una vicisitud, pero bueno, el libro ya está aquí, se ha hecho en un tiempo muy rápido, de un modo muy profesional. La editorial ha trabajado muy bien, las distribuidoras, el libro está en toda España y bueno, ahora venimos a presentarlo a la ciudad donde se gestó, porque la gran parte de este libro se gestó aquí en Huelva, en una casa alta que daba al barrio obrero, donde yo veía las casas del barrio obrero y unos atardeceres preciosos, y esta ciudad ha sido mi inspiración y una ciudad a la que, pese a ser de Almonte, yo no conocía mucho y he tenido la oportunidad de conocerla y de quererla en el más de un año largo que he pasado aquí escribiendo este libro. También quiero agradecer a la organización de la Feria del Libro de Huelva la oportunidad de estar aquí y de presentarlo hoy en esta caseta. Sin más, voy a entrar en materia diciendo que, claro, por supuesto, yo al ser de Almonte conocí el caso nada más descubrirse los cadáveres, pero el impacto fuerte en mí y lo que me llevó a decir esto va a ser una historia para contar fue la detención de uno de los nuestros como presunto asesino. Cuando ocurrieron estos atroces crímenes, nadie podría imaginar que el asesino estaba entre nosotros. O sea, sí estaba entre nosotros, pero era un moro, un rumano, un ruso. Uno de Almonte, no. Bueno, como muchos de vosotros sabréis, 14 meses después del descubrimiento de los cadáveres, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detiene a un chico joven del centro del pueblo, de una familia muy conocida y devota de la Virgen del Rocío. Esto fue una realidad muy difícil de asumir y, de hecho, no está asumida en el pueblo de Almonte. Esto
sigue provocando dolor como poco y otros sentimientos todavía más horribles, si cabe, que el dolor. Esto me ha llevado unos 3 años de trabajo. Lo primero que hice para construir el guión fue diseccionar la novela A Sangre Fría, que había leído por primera vez cuando era muy joven y me impactó muchísimo. Y en el momento en que pensaba en esta historia, mi mente se iba a los párrafos, a las escenas de A Sangre Fría, que he procurado, dentro de que sean 2 crímenes que no tienen nada que ver, son muy distintos, pero sí tienen algo en común, y es que se produjeron en entornos rurales. Un entorno rural pequeño, da igual que esté aquí o en un pueblo perdido de Estados Unidos, la gente reacciona de forma similar. Entonces todo eso lo he ido adaptando para contar esta historia. Me ha llevado entre el guión, la documentación, he hecho casi un centenar de entrevistas con todas las personas directas o indirectamente implicadas en el suceso, periodistas, familiares, amigos, las propias víctimas vivas, abuelos, tíos, la madre, esa madre que es la gran víctima viva de esta tragedia, porque ella no solo tiene el dolor, tiene un sentimiento mucho más corrosivo que el dolor, que es la culpa, esa culpa que como una losa la perseguirá durante toda su vida. ¿Cómo es la situación actual? Pues ya lo saben, es un crimen sin castigo, y yo sé, porque he hablado con ellos hace muy poco y sus palabras están en las últimas páginas del libro. La situación actual es que el asesino, el que sea, campa a sus anchas por las calles, mientras las familias viven en el más absoluto dolor y en el más absoluto desamparo. Ellos se sienten desamparados. La madre y el tío han tenido que huir del pueblo, no viven en el pueblo ninguno de los dos. La situación es muy hostil también para los abuelos, personas de 70 años que, si ustedes los vieran, les parecerían ancianos de 90, ya no tienen vida y no esperan nada. Ellos no tienen esperanza. Yo me quedo con las palabras de la madre en la portada de este libro, y lo que deseo es que su anhelo de que la vida se lo haga pagar al asesino, pues espero que se cumpla. Y bueno, sí que no, en este libro, como bien ha dicho Raquel, no hay lugar para la opinión. Yo no opino, no creo que me corresponda a mí entrar a opinar ni a valorar lo sucedido, pero sí cada uno de vosotros, cuando leáis el libro, vais a tener los elementos suficientes para formar vuestra propia opinión. De momento, aquí solo hay una cosa cierta, y en eso no caben dudas. El sistema ha fallado de forma estrepitosa. Yo no voy a valorar si el fallo viene de la Guardia Civil, viene de la justicia, no me corresponde eso, ahí están todos los elementos para que cada uno lo valore, pero lo que sí está claro es que el sistema ha fallado y un Estado de Derecho no debería permitir que el asesinato despiadado de una niña de 8 años quede impune como ha quedado. Y créanme que me gustaría, ojalá, pensar otra cosa, pero mi sensación es que esto va a seguir así, como un crimen sin castigo. Mañana, como bien ha dicho Raquel, se cumplen 6 años desde el atroz asesinato. Esta noche las familias se van a reunir en Almonte. Digo las familias y sus amigos, me gustaría decir que todo el pueblo se va a reunir para pedir justicia. Sé que eso no va a ocurrir.
Así que las familias y sus amigos estarán con las velas blancas y en recuerdo de ellos y su dolor, y no solo su dolor, la impotencia, la rabia y para la madre, además, el miedo. Esto tiene mala solución, ojalá me equivoque, pero bueno, lo que queda es la palabra escrita y esa palabra escrita está aquí. Y mi deseo sería que este libro sirviera para mantener siempre viva la memoria de Miguel Ángel y de María. Por mi parte no tengo más que deciros. Si queréis hacer alguna pregunta, pues encantada. Miedo. A ver, es cierto que mientras lo estaba escribiendo yo tenía una pesadilla repetida. Me levantaba muchísimas noches sudando, temblando, que era, yo veía al asesino en negro acuchillar al padre y la niña, la pobre niña, se metía por medio y el asesino la apartaba a cuchilladas. Esto es una escena que los forenses explicaron en el juicio y a mí se me quedó marcada y se repetía en mis sueños. Incluso hasta el punto de que tuve que llegar a decir tengo que parar un mes, un tiempo, paré, me fui a un viaje largo al extranjero para dejar de tener esta pesadilla y sí, mientras estuve fuera la pesadilla terminó, pero al volver pues la pesadilla volvió porque está en mi mente, está ahí, esa escena nunca se me va a olvidar, pero pasé mucho más miedo después, cuando llegaron las amenazas, cuando por contar la verdad en un programa de televisión me encontré anónimos terroríficos de una violencia y de una agresividad desmedida, de cuando vengas a Matalascañas, zorra, te vamos a violar y después no lo vas a contar porque vamos a acabar contigo. A ese nivel, y no una, muchas, durante días repetidos. Esto está ya en el juzgado y bueno, sí espero que a mí y a ese dolor se me haga justicia, aunque después de lo visto tampoco tengo muchas esperanzas, pero bueno, en esa lucha seguimos. ¿Tiene usted, Rocío, familia en el monte? Sí. ¿Y a su familia le ha pasado lo mismo? O sea, no sé qué ha supuesto para usted como almonteña, aparte de como escritora, una historia tan... Bueno, cuanto menos, eso sí, para su familia también ha supuesto... mi familia lo ha vivido pues con inquietud. A ellos no les ha pasado nada, pero sí que lo han vivido con la lógica inquietud. Una inquietud que yo sigo teniendo, es decir, a mí esto me ha costado la libertad, porque yo todos los años he pasado algunos meses, suelo ir en otoño a Matalascañas, ahí escribo mis guiones de esta y de las novelas anteriores, y mi costumbre es pasear por la orilla del mar al atardecer. En octubre, a finales de septiembre y en octubre, no hay nadie allí. Eso yo ya no lo voy a poder hacer, eso se me ha acabado. Entiendo que es el precio que he tenido que pagar por contar la verdad y como tal lo asumo. Bueno, si nadie tiene más preguntas. Has comentado que has pasado para dar el libro en la novela de Sangre Fría, ¿no? Sí. Porque el género no lo conocías para tocarlo, me refiero a redactar toda la cuestión de documentación, o porque el libro ha tomado contexto, ¿no? Sí. A este caso. Sí. Entonces, ¿por qué te has pasado esa? Porque consideras por el entorno como más Sí. natural o por otras razones. Bueno, a Sangre Fría se considera en la historia del periodismo como la primera vez
que se hizo literatura de un crimen real. Y esa fue mi experiencia cuando leí aquella novela, dentro de que es también muy cruel. Aquel fue un cuádruple asesinato. Me emocionaba la literatura que había en sus páginas, y eso es lo que yo he tratado de hacer, revestir los hechos de literatura. Hay muchas frases líricas y citas también a todos los grandes de la literatura universal, desde Shakespeare a nuestros grandes poetas, a Lorca, a Machado, a Vicente Aleixandre, La destrucción o el amor. Esto es un relato de hechos, pero sin, como bien ha dicho Raquel, sin olvidarnos de la literatura. Y quizás el mayor esfuerzo mío fue ese, poner literatura a la crueldad y al suceso árido en la forma en los elementos judiciales del caso, palabras áridas, quizás frías. Todo eso va revestido, o al menos lo he intentado, de la belleza literaria. Y esa fue la inspiración: periodismo y literatura. Yo te voy a hacer una pregunta. Quiero que nos cuentes, o que le cuentes a la gente, qué es lo que más te sorprendió del juicio. Fue un juicio muy largo, fue un mes muy intenso, como hemos hablado antes, de esta especie de gran hermano que vivimos. ¿Qué es lo que más te impactó, te llamó la atención? Porque tú nunca habías vivido un juicio con jurado, ¿no? No, desde luego el jurado me llamó mucho la atención, y en esto sí que voy a opinar. O sea, esto me parece demencial, que un jurado sin formación entre a valorar un crimen tan atroz de estas características, y que en sus manos dejemos el sosiego de las víctimas vivas. Eso no puede ser, porque las víctimas ahora no tienen sosiego ni lo van a tener. Y bueno, sí, me impresionó que no estaban, parecía que no estaban en la sala, miraban al techo, alguno dormitaba. Estas palabras fueron las que provocaron las amenazas cuando dije en televisión que el jurado dormitaba. Pues es que dormitaba, y no me lo inventé, está grabado por las cámaras de la sala, aparte de haberlo visto, pero bueno, las cámaras lo grabaron. Sin embargo, la escena más impactante para mí del juicio fue el momento de la lectura del veredicto. No se lo pueden imaginar. Todos los sentimientos, todas las emociones posibles de los seres humanos, las buenas y las malas, confluyeron en aquella sala. El dolor, esa abuela gritando, la jueza que tuvo que suspender el juicio, no se leyó el veredicto como estaba previsto. O sea, se leyó, sí, no culpable, pero no se supo el sentido de los votos ni nada. Los ojos del fiscal que está aquí, el impacto, nunca me olvidaré de su cara de impacto, de los abogados, de la propia magistrada. Aquello, no dábamos crédito a lo que había sucedido, pero la realidad siempre, y esto lo digo por la experiencia de haber escrito ya 4 novelas, la realidad siempre superará a cualquier ficción. ¿Estamos listos? Estamos listos. Pues Gracias a todos. Quien tengan a bien y deseen comprarse esta genialidad de Rocío Castrillo, en la caseta de Pablo Editorial tiene los libros a su disposición. Y ella, supongo que estará. ¿Te has traído boli o te...? Supongo que sí, que me he traído boli. Estará encantada de firmarlo. Muchísimas gracias a todos.
Thank you.